El Forcat, con Silvia Soria en la 90.5 FM. Momento para hablar de otra previsión relacionada con el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, un tema muy, muy interesante. Y es que además la propia ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant, va a ser la encargada de amadrinar, no apadrinar, amadrinar, la charla que organizan Girls for STEAM. Será el próximo día 11 de febrero y una de las personas que estará participando es nuestra colaboradora y amiga Regina Monsalve. Hola Regina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Lo primero. Muy bien, ¿Sí? Como siempre. Así me gusta. Bueno, ¿intervienes como presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas o en calidad de otra cosa? Pues yo ya no sé qué capa ponerme, vale, pero sí, lógicamente yo represento no solo al colegio, sino lo que es la profesión de la ingeniería. Y ese día, que es acercar el mundo de las ciencias, de la ingeniería, de las matemáticas a las niñas, esa es la que sabes que es una de mis debilidades, sí. Debilidades personales, sí. Sí. Lo sé. Y de hecho creo que Silvia Rueda, mira que me gusta ese nombre, tiene mi nombre y la rueda, que es un gran invento de la humanidad, ¿eh? Es una mujer que hace rodar, nunca mejor dicho, esta iniciativa, que es un proyecto precioso que da o pretende dar y fomentar las vocaciones pues vinculadas a STEAM, que es pues ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, estas cosas. Así es que tocaya, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué nombre más redondo tienes? Vaya tela. Estoy utilizando hoy recursos muy fáciles, ¿eh? Bueno, bienvenida y enhorabuena. Cuéntanos un poco, porque ahora hablaremos con algunas de las personas que participan en la convocatoria del 11, pero así por encima, si me tuvieras que explicar qué es este movimiento o este proyecto de Girls for STEAM, ¿cómo lo definirías tú que eres la pionera? Pues lo que intentamos es fomentar las vocaciones de STEAM, como tú bien has dicho, entre toda la sociedad, en particular en la sociedad valenciana, que es donde tenemos nuestro epicentro, y muy particularmente entre las mujeres y las niñas, ¿no? Pero también, por eso insisto, poner delante a toda la sociedad, ¿no? Porque queremos dar a conocer que las mujeres, las chicas, se pueden dedicar a estas profesiones, pero no solo explicárselo a ellas, sino, sobre todo, explicárselo también a ellos. Porque nosotras, en la mayoría de los casos, ya estamos convencidas. Lo que hay que visibilizar ante el resto de la población, pues que estos estereotipos que arrastramos durante tantísimos años, pues que no son otra cosa que estereotipos. Cosas del pasado. Oye, Silvia, ¿y cómo nació Girls for STEAM? O sea, ¿cómo nació este movimiento y qué implicación tiene? Porque está vinculado a la Universidad de Valencia, pero no sé muy bien si depende de ella, si está dentro de ella. ¿Cómo es el tema? Pues a ver, el proyecto nace en el año 2019. En realidad, dentro de la Universidad de Valencia, aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, llevábamos ya mucho tiempo intentando que vinieran más chicas a estudiar ingeniería, ¿no? Lo que pasa que, claro, las actividades tradicionales están dirigidas a secundaria, a bachillerato, y claro, cuando llegas ya a los últimos años de secundaria, a bachillerato, si te vas a una rama científico-tecnológica, sobre todo a la tecnológica, pues ya no hay chicas. O sea, es que no las podemos convencer de que vengan a estudiar a nuestra escuela porque no hay a ninguna a la que contarle, ¿no? Entonces, en ese momento surge la idea de pues seguir estudiando a qué se debe esto y de definir una propuesta para cambiar la situación. Y ahí es cuando pues nos dimos cuenta que todos los estudios nos indican que a partir de los 6 años es cuando las niñas empiezan a verse menos inteligentes. Y lamentablemente, sí. Qué triste. No es que nos pase nada. Sí, no es que nos explote la cabeza a los 6 años, no. Es que todos esos estereotipos, todos esos mensajes que nos llegan desde que nacemos,
pues en ya ese después momento de 6 despiertan, años, ¿no? En ese momento claro, despiertan. ya 6 años dando la matraca ahí, pues al final dejan huella. Dejan huella. Bueno, Regina bien sabe de eso, ¿verdad? Porque aparte de presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Valencia y Castellón, que por cierto preside también el Foro de Ingeniería y Sociedad de la Mesa de la Ingeniería, es doble máster en Economía Social y Economía Agraria Comunitaria, está detrás del movimiento Woman Action y un largo etcétera, cooperativas profesionales, recuperación de... Tú no tuviste lo de los 6 años, ¿no? Yo sí que tuve lo de... ¿Y cómo se supera eso? Bueno, yo lo digo siempre, fui una gran privilegiada y aparte de que lo contaré también ese día, pero me gusta compartirlo, ¿no? Yo tuve la gran suerte de tener una abuela que ya era ingeniero industrial. Tela. Y entonces, siendo pequeñita, sí que es verdad, porque una de las cosas más importantes es que no sabemos comunicar a los niños qué realmente hace un ingeniero o qué hace un matemático o qué hace un físico. Lo asocian con una cosa aburrida, pesada, con una bata blanca, aburrido, y los niños no quieren cosas aburridas. Entonces a mí todo me surgió por una pregunta del colegio: ¿qué hacen tus papás? ¿Qué hacen en tu familia? ¿No? Uh-huh. Entonces yo llegué a casa y lógicamente pregunté de qué trabajamos o qué hacemos, ¿no? Porque todos tenían pues un horno, una tienda, un bar, algo que era fácil, algo que se podía visualizar. Pero yo no supe expresar, no supe decir en qué trabajaban. Y entonces, cuando lo dije dije tal cual, porque tampoco me lo había planteado. ¿Qué hacéis? O sea, y entonces mi abuelo me intentó explicar con sus palabras grandilocuentes. Yo no entendía nada. ¿Sí? Tanto es así que me lo intentó mi tío también lo intentó, todos ahí. Y yo seguía sin entender nada. Y entonces mi abuela me cogió y me dijo: Reginita, la ingeniería es lo más bonito del mundo, es soñar en voz alta. Y yo ya dije, yo quiero soñar en voz alta. Se me ha puesto los pelos de punta, ¿verdad, Silvia? Con estas historias. Claro, si te cuentan, ya motivas a un niño. ¿Cómo? Que voy a trabajar toda mi vida en soñar. Ya eres Peter Pan, ya eres Gwendolyn, ya has cambiado. Ya la cosa ha cambiado, es la forma de contarlo. Y Silvia, ese es el concepto, porque vamos a hablar, intentaría hoy, pero por tiempo no sé si voy a poder hablar con otras dos de las ponentes, si no hoy será mañana y si no, por supuesto, el miércoles, porque quiero conocer la historia de todas ellas, de las máximas posibles. Pero Silvia, el hecho de que sean 4, cada una va a representar una parte de ese STEAM, un tipo de ingeniería, porque parece que la estructura es eso, 4 mujeres contando su experiencia vinculado a estas disciplinas. Efectivamente, lo que intentamos con con lo que nosotras llamamos charlas profesional, que en este caso es un especial dirigido a alumnado, porque normalmente el alumnado trabaja con las expertas de otra manera. Pues en este caso, y siempre que organizamos una charla profesional, intentamos mostrar mujeres referentes, cercanas, mujeres normales y corrientes en las que los chicos y las chicas se puedan ver identificadas, y entonces pues intentamos que haya una gran variedad, ¿no? Porque precisamente, como decía Regina, uno de los mayores problemas es que no saben lo que hacemos. Entonces, claro, hay que contarles a qué nos dedicamos, porque a mí, yo soy ingeniera informática y a mí me parece que en la ingeniería lo que hacemos es fantástico, porque básicamente ayudamos a la gente a resolver sus problemas. O sea, junto con lo que ha dicho Regina ya... es soñar en voz alta y resolver problemas que se van detectando, y además con ingenio, que de ahí viene el concepto de ingeniería. Con lo cual todos tenemos esa capacidad, si la trabajamos, porque claro, luego está la capacidad formativa, que para eso tenemos centros muy, muy, muy habilitados y formadores como los que tenemos, de los mejorcitos, diría yo, de España y de Europa. Y en ese sentido, Silvia, porque insisto, nos quedan 5 minutos y me va a ser imposible hablar con ellas, pero lo voy a intentar en próximos programas, porque ¿qué otras ingenieras van a estar el día 11? Con la ministra, que encima va a ser la propia ministra la que dirija la intervención de las 4. Exacto, la ministra Diana Morant es la que actúa de madrina en la sesión, en la que pues nos introduce, nos presenta, entrará en un vídeo que tenemos. Son semanas terribles
Y luego, además de ella, pues tenemos a María Murcia, que es ingeniera multimedia, que estudió aquí en la EBSE y que ahora trabaja en Meta, en Facebook. Nada más y nada menos. Luego, sí, además, o sea, queremos dar esa sensación de que, como tú has dicho, estudiando lejos, aquí en la Comunidad Valenciana, se puede llegar todo lo lejos que quieras, claro. Pues exacto. creo que también está Ana Justel, licenciada en Matemáticas, Patricia Pons, que es doctora en Informática. Mañana voy a intentar volver a llamaros porque el tiempo en radio es limitado y, por supuesto, no me voy a quedar en la superficie de una cuestión tan apasionante ni con mujeres que tienen tanto que contar. Pero vaya por delante, aunque sea en un minuto, Silvia, si alguien nos escucha ya, ¿qué tiene que hacer para inscribirse? Porque claro, esto habrá que inscribirse en algún sitio para verlo. Sí, hay una inscripción previa que hay que entrar o bien en la web de Girls for STEM, que es girlsforstem.uv.es, o bien, si quieren directamente entrar en la inscripción del evento, es go.uv/girlsforstem/Diana. Perfecto. Pues Regina, Silvia, mañana lo vuelvo a intentar. Vuelvo a hablar con vosotras porque el tiempo corre y no me da tiempo para más, pero yo creo que la idea ha quedado clarísima. Éxito garantizado. Regina, que te queremos un montón. Que menos mal que no te frenaron a los 6 años porque te debe el mundo muchas cosas. Y Silvia, de verdad, gracias. Tienes un nombre precioso, por cierto. Gracias, lo mismo digo. Gracias, hasta mañana. Adiós a todos, Gracias, ya lo sabéis. Mañana más, os esperamos aquí en Radio Valencia. Adiós.